Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy a la que es la segunda sesión del ciclo de conferencias Perfiles de la China Contemporánea que lleva adelante el Instituto Confucio de Madrid. En realidad se trata de una iniciativa ligada a la posibilidad de que diferentes investigadores españoles puedan hablar sobre diversas especialidades y temas de interés actual, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantada de tener con nosotros a Lucas Gutiérrez Rodríguez, con quien nos une, digamos, una amistad bastante larga y, digamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando él estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, parte de su licenciatura, digamos, o de estudios de Asia Oriental, ¿no? Bueno, voy a presentar a Lucas. Bueno, Lucas es doctor en Ecología, con mención internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. También obtuvo su licenciatura en Ciencias Ambientales y un diploma de estudios avanzados en Ecología. Lucas es autor de diferentes artículos en revistas internacionales sobre el medio forestal y el desarrollo rural en China, y ha realizado diversas estancias de investigación en China. Estuvo, por ejemplo, 5 años y estuvo trabajando en Indonesia durante 1 año y medio, estableciendo colaboraciones con diferentes instituciones, ¿no? Entre ellas la Chinese Academy of Forestry, China State Forestry Administration, Zhejiang Agri-Forestry University, Northeast Forestry University y the Center for International Forestry Research, CIFOR, en Indonesia, digamos que donde él estuvo trabajando también, ¿no? Lucas actualmente es profesor de nuestro Instituto Confucio de Madrid de Lengua China y también es profesor invitado en el máster en Estudios de Asia Oriental que lleva adelante la Universidad Autónoma de Madrid, en la UAM, y que hemos lanzado a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, bueno, el curso siguiente continuamos. Bueno, Lucas se ha especializado dentro del ámbito de la ciencia ecológica en cuestiones relacionadas con la ecología global y su aplicación en China, y como también en el estudio de la propuesta de China en relación con la construcción de una civilización ecológica, tanto en China como en el resto del mundo. Bueno, yo creo que Lucas, digamos, hoy va a hablar sobre un tema, desde mi punto de vista, imprescindible, ¿no?, en la actualidad, debido probablemente a la crisis civilizatoria a la cual nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, eso implica también que mucha gente tenga un conocimiento, ¿no?, de lo que nos estamos jugando a escala planetaria y el debate que puede suscitar, ¿no?, para solucionar, ¿no?, gran parte de los desafíos que tenemos actuales, bueno, que no tienen solo que ver con China, sino con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Lucas. Él va a trabajar sobre, el título de su ponencia es La sociedad china ante la crisis de la biosfera y la necesidad de una civilización ecológica mundial. Aportaciones desde la ciencia ecológica. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros y, bueno, te doy la palabra, ¿vale? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gladys, por darme la oportunidad, y al Instituto Confucio de Madrid que diriges, darme la oportunidad de realizar esta ponencia sobre China y la crisis de la biosfera. Voy a compartir a continuación en pantalla, si os parece, a ver si me deja, sí. Se ve, ¿no?, ahora mismo. Sí, sí, se ve. De acuerdo. Se ve. Bueno,
para empezar y pasar a comentar el título de la ponencia, ¿no? Que como bien ha dicho Gladys, es el de la sociedad china ante la crisis de la biosfera y la necesidad de una civilización ecológica mundial, un enfoque desde la ciencia ecológica, ¿no? En primer lugar, voy a tratar de enfocar, hacer un planteamiento para que se entienda a qué me refiero por crisis de la biosfera. Después pasaré a plantearlo, a bajarlo a la escala de China, a ver esas crisis de la biosfera que implica para China y también ver qué dificultades tiene China en el tema del medio ambiente y, por otra parte, también ver las propuestas, la propuesta de la construcción de una civilización ecológica mundial y en China que se está realizando desde allí, ¿no? A ver si me deja pasar. Un momentito. Sí, eso es. Bien, como decía, dividiré mi ponencia, mi intervención, en tres partes para finalmente pasar a una discusión. Primeramente, caracterizaré esta crisis de la biosfera. En segundo lugar, pasaremos a la escala de China para finalmente tratar el tema de esta propuesta de la civilización ecológica. ¿A qué nos referimos, en primer lugar, a qué nos referimos por ciencia, por ecología, ¿no? La ciencia de la ecología. La ecología es aquella ciencia, la ciencia, que estudia las relaciones, interacciones entre los organismos y el medio ambiente. Estas relaciones son esenciales para comprender el funcionamiento de la naturaleza y también para comprender cómo dependemos y nos relacionamos como especie, también como seres humanos, con esta naturaleza, ¿no? A través de los ciclos de materiales y del flujo de energía. Bien, seguramente muchas de vosotras habréis escuchado esta expresión, ¿no? Ecodependencia e interdependencia, que creo que es importante destacar. Como especie, como seres humanos, somos parte integrante e interactuante con la naturaleza. Nos relacionamos con la naturaleza, con el medio ambiente para obtener esos nutrientes que nos permiten mantener nuestra vida, mantenernos vivos, reproducirnos a través de los ciclos de materiales y energía, fundamentalmente del sol. Y nuestra economía y sociedades son ecodependientes del medio ambiente a través de estas relaciones ecológicas. Es muy importante esto porque una base ecológica sostenible, una base ecológica saludable de la biosfera es una condición necesaria para el mantenimiento de la vida de los seres humanos y también de las demás especies. Entonces, decir que, bueno, que como humanidad, como sociedades humanas, todas las sociedades humanas somos un componente integral de esta biosfera. Algunos conceptos que voy a explicar a lo largo de esta breve intervención serán, muchos habréis oído hablar de ellos ya, el cambio climático, el calentamiento global, que se debe a las actividades humanas sobre el planeta, a la industrialización, la biodiversidad, la huella ecológica. La huella ecológica es un término que se refiere a aquella superficie necesaria para mantener los servicios que nos brinda la naturaleza. Es decir, se puede calcular como la superficie necesaria para mantener los ingresos per cápita de una persona, de una región o de todo un país o incluso de todo el planeta, la huella ecológica planetaria. Después están las emisiones de carbono y por último, lo había puesto aquí en el centro, el término antropoceno. El antropoceno se refiere a una nueva época geológica en la que estamos, en la cual la humanidad, nuestra especie, se ha convertido en una fuerza colosal de transformación de la naturaleza y de degradación de la naturaleza. Bien, dicho esto, quisiera ahora caracterizar esta crisis de la biosfera.
para después pasar a analizar cómo afecta esta crisis de la biosfera a escala de China. Pero en primer lugar debemos hablar de qué es la crisis de la biosfera. Como decía, este término de antropoceno se acuñó con éxito, se popularizó a partir del premio Nobel Paul Crutzen en 2001, que alude a ese cambio de época geológica derivada de la acción humana sobre la Tierra, que está asociada esencialmente al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero como consecuencia de esa actividad humana, de esa industrialización, al incremento de la temperatura global media, a una pérdida velocísima de biodiversidad. De hecho, los científicos hablan de la sexta extinción de especies en la actualidad, a unos crecientes niveles de erosión, etcétera, etcétera. No me voy a detener más porque la crisis es sistémica y tiene un alcance muy grave. Bien, en este punto conviene decir que Will Steffen, que es un científico muy citado en los ámbitos de los límites planetarios, que seguramente os sonará esa expresión, y sus colegas concluyeron que hemos alcanzado un punto en el que muchos indicadores biofísicos de la Tierra se han desplazado claramente fuera de las fronteras de lo que se llamaba antes del Antropoceno, el Holoceno. El Holoceno es la época en la cual se ha gestado el origen de nuestra especie, ¿no? Y que ahora mismo estamos en un mundo no análogo, distinto, radicalmente distinto. Si uno analiza el informe este que tenemos en pantalla, que es el de la plataforma intergubernamental de la biosfera y los servicios de los ecosistemas, de 18 indicadores globales del estado de la biosfera, 14 de ellos nos dicen que están en estado de declive. Es una situación muy grave y de un alcance, como decía antes, preocupante, porque nos urge a actuar en consecuencia y a actuar ya. Voy a citar algunos de esos indicadores, como es la pérdida de hábitats, la pérdida de servicios, por ejemplo, de funciones como la polinización de las plantas, bueno, la regulación del clima, eso es por todo el mundo sabido, la pérdida de calidad del agua y del aire. No me voy a extender más con esto porque esto forma parte de lo que es esta crisis definida por el incremento fundamentalmente en su inicio del uso de los combustibles fósiles y de la extracción de materiales. Bien. Asimismo, esto cómo se concreta, ¿no? sobre el planeta Tierra, cómo se efectúan estos cambios, estos impactos. Fundamentalmente lo tenemos aquí a través de los cambios de usos del suelo, las transformaciones de usos del suelo, la explotación directa de las especies, el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies exóticas, invasivas. Eso. Pero al mismo tiempo, esas son las causas directas, ¿no? Podemos hablar de unas causas más estructurales, más indirectas, difíciles de atacar, que son de carácter demográfico, porque no es lo mismo hablar de un planeta con 1.000 millones de personas en el siglo XIX a un planeta que tiene ya 8.000 millones de personas, prácticamente, o casi, a unas transformaciones económicas de una velocidad alucinante, a las instituciones y los gobiernos actuales, ¿no? Y esto se une también a los conflictos por los recursos y a las epidemias. Bien, voy terminando ya la parte esta para pasar al tema de China. No obstante, sí quería decir que todos estos problemas medioambientales de los que hablaba son, por supuesto, tienen efectos negativos directos sobre la vida y la salud de millones de personas. No es una cosa, digamos, ajena a nosotros, tiene una incidencia directa, dado que se está produciendo esa disrupción de los umbrales naturales que son necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad y la propia vida humana. Por poner un ejemplo,
en la primera mitad del año 2019 hubo ya 7 millones de desplazados climáticos. No me estoy refiriendo a otro tipo de conflicto. 7 millones es un concepto muy reduccionista, de hecho, de desplazados climáticos en solo medio año. Es una cosa, bueno, desde el punto de vista humanitario es muy preocupante y alarmante. Entonces, el cambio climático, como podéis ver en este gráfico, que muestra, bueno, no se ve el tiempo, pero el gráfico se inicia en 1880, creo recordar, y ya por aquí es 2020, ¿no? Lo que indica es que se ha producido un incremento ya de temperatura de más de 1 grado centígrado respecto a la temperatura preindustrial. Ese incremento ya ha superado el rango del Holoceno, del que hablaba antes. Ya estamos fuera del Holoceno, estamos en otro estado, como decía, el Antropoceno. Y esto, bueno, tiene una evidencia científica muy sólida, no voy a extenderme con eso. Más del 97% de los científicos destacan que es un hecho la realidad del cambio climático y su asociación a la actividad humana sobre la Tierra, es decir, no se debe a otros factores, sino que el factor humano es en el 90% de la explicación responsable de este cambio climático. Pero es que además, si hacemos una radiografía de este proceso de transformación ecológico a escala global, también tenemos que hablar de la profunda desigualdad que se produce en el caso de las emisiones de carbono entre distintas clases sociales, ¿no? Porque si atendemos a este gráfico que tenemos a la derecha, es un gráfico producido hace ya 5 años por Intermón Oxfam, una organización, ¿no? que bueno, hace estudios de desigualdad y uno de los más importantes y recientes citados ha sido este, donde observaba que el 49% de la huella ecológica de carbono, de la huella de carbono, se atribuye directamente a la porción, al estilo de vida y al modo de consumo y de producción del 10% más rico de la población mundial. Mientras que solamente el 50% de población que vive en unas condiciones materiales más restringidas, más pobres, es tan solo responsable de un 10% de esa huella de carbono, lo cual está mostrando algo palpable, ¿no? Que es que este proceso de transformación ecológico y social es social también. O sea, de hecho, lo social está en la raíz de esta transformación ecológica, esa diferencia y desigualdad tan acusada, ¿no? Bueno, voy terminando ya esto, vamos a pasar con el tema de China, pero sí decir que si el panel intergubernamental de cambio climático nos dice que debemos permanecer dentro de un umbral, dentro de un rango de 1,5 grados de incremento, no pasar ese límite, no lo dice por capricho ni nada, lo dice con datos robustos. Ellos se encargan de hacer revisiones sistemáticas con miles de investigadores a lo largo del planeta y nos dicen que las transformaciones sociales y económicas que han de realizarse, así como los cambios tecnocientíficos, tienen un profundo calado social, ambiental y económico. Además, reconocen la propia desigualdad de la que hablaba antes y dicen que hay una diferencia importante entre aumentar solo 1,5 grados, que ya es bastante y que ya tendría efectos, o 2 grados, que ya es el límite superior, que incluso tendría mayores repercusiones, ¿no? Y en esto ya entro con China, perdonad por la extensión. China y nuestra zona mediterránea son 2 zonas muy vulnerables al cambio climático. Tanto el marco de la región mediterránea como China se sitúan en zonas vulnerables y es por tanto que a China y a los países del ámbito y sociedades del ámbito del Mediterráneo pues tenemos un interés importante
junto con otras regiones también muy sensibles, a buscar soluciones a este problema. Bien, para hablar de China hay que hablar en primer lugar de las transformaciones tan importantes que se han producido en este siglo pasado, en las últimas décadas, y hay que hablar de la sociedad Xiaokang. ¿Qué es la sociedad Xiaokang? La sociedad Xiaokang oficialmente se considera que se ha constituido en China en este año, en tanto en cuanto ha permitido erradicar la pobreza extrema en el país, que antes se concentraba principalmente en las zonas rurales. Ha logrado en las últimas décadas la sociedad china dejar atrás la pobreza, ¿no?, de más de 800 millones de personas. A mí, o sea, realmente este dato me impresiona. O sea, no me quedo tranquilo diciendo 800 millones de personas, ¿no? Es realmente espectacular. Bueno, no me voy a extender más, pero el sistema sociopolítico de China es el socialismo de características chinas, ¿no?, que ha conseguido esa transformación, y asimismo China sigue teniendo retos importantes, ¿no? Para empezar, son perdonad, es que ¿alguien está pidiendo acceder a la sala? Sí. Son 1.400 millones de personas, lo cual se dice pronto también. 1.400 millones de personas me parece que es de una complejidad y una escala destacable. O sea, un país y una civilización de esas características. Es la segunda economía mundial, y luego tiene, entre los retos que tiene China, destacaría dos, que es, por una parte, una desigualdad interna que, no obstante, se está reduciendo en los últimos años. Se está reduciendo, pues, por diversos factores que tampoco comentaremos aquí en extensión. Y luego el reto medioambiental. Por reto medioambiental me refiero al cambio climático, la biodiversidad y la contaminación. Estos son retos ante los cuales se están tomando medidas muy fuertes en China, puesto que al haber tanta gente también viviendo junta, esas repercusiones se hacen más palpables, si cabe. Bien, este es el contexto, ¿no?, socioambiental de China. Es un país con un desarrollo humano medio alto, medio elevado, que ya tiene prácticamente 77 años de esperanza de vida para una población tan numerosa, lo cual es recalcable. Sigue en condiciones sociales, bueno, mencionaba esa reducción de la pobreza, perdón, esa reducción tan rápida de la pobreza que se ha producido en el país, pero es que es más. China ha logrado incrementar los salarios. Ya no es, como nos querían hacer ver, un modelo de sociedad de salarios bajos, sino que se han expandido, no como en otras zonas que van en regreso. Si bien sigue manteniendo una brecha de género, también una brecha de campo-ciudad, y estos son temas bueno, que están ahí y que, como decía, el coeficiente de Gini para una población de 1.400 millones de personas es de 0,38. Es un coeficiente elevado, pero para esa población diría que es bastante, que no está mal para esa población, por otra parte. Y bueno, ya me centraré en el tema del medio ambiente y el cambio climático, para posteriormente hablar de la propuesta de civilización y ecología y las medidas aplicadas. ¿Qué objetivos ambientales se plantean en China actualmente? Pues la perspectiva oficial sobre el tema del medio ambiente en China es un enfoque de desarrollo sostenible, es decir, con tanta población, por ejemplo, que ha vivido en la pobreza hasta tan recientemente, todavía se mantiene esa aspiración a un mayor desarrollo, porque tienen que consolidar esos problemas que hay, que se han ido solventando, pero que aspiran a desarrollarlos.
a avanzar y a superarlos, compatibilizando con una mejor gestión del entorno, de la naturaleza, una mejor calidad del modelo productivo, para lo cual es importante la inversión en investigación en ciencia y tecnología, transformar el propio modelo productivo dirigiéndolo a un modelo de mayor calidad y planteando la construcción de la civilización ecológica en China y en coordinación con otras regiones del planeta. En este punto tengo que decir que China tiene una muy poderosa red de investigación en ecosistemas que está distribuida a lo largo de todo el país. Bueno, ecosistemas, qué decir, China es uno de los grandes países en biodiversidad del planeta porque tiene desde bosques tropicales, bosques subtropical muy amplio, bosques templados y bosques boreales también tiene, praderas, cultivos, lagos, ríos, estepas, desiertos. Se puede decir que es un gran cosmos, ¿no? Y que tiene una dimensión civilizatoria también, el tema de en sí mismo China, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones producen resultados que luego se incorporan para mejorar esa gestión y tomar decisiones. Voy a pasar a hablar del tema de cómo afecta el cambio climático a China, ¿no? Es un problema grave, es un problema ante el cual China es vulnerable, es sensible al cambio climático, en tanto en cuanto el patrón de lluvias ya se está viendo alterado en China. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda se ven en puntos rojos aquellas zonas donde está incrementándose la sequedad, está reduciéndose las precipitaciones, y en azul, en el oeste, afortunadamente para esas zonas, se está incrementando la precipitación. Asimismo, los glaciares están en retroceso en el país. Recordar que China tiene la región del techo del mundo, como así se denomina, con los glaciares que desde el año 1950 ya se han retrocedido un 10%. Y ese retroceso viene especialmente desde la década de 1990, ¿no? El cambio climático, en una palabra, en una frase, está afectando ya al país de China, ¿no? Se produce el ascenso del nivel de mar con problemas de intrusión salina y la frecuencia de extremos climatológicos, como son las inundaciones, las sequías, los tifones, etcétera, etcétera. Todo esto afecta a la sociedad, obviamente, tiene implicaciones sociales. En este gráfico se observa cómo en el gráfico de la izquierda se ha incrementado ya en más de 1,5 grados la temperatura media del país respecto a 1960, 1,5 grados. Se ha incrementado más rápido que en el resto del mundo. En la región mediterránea también se va a incrementar a una velocidad mayor, como se está viendo. Eso da zona sensible, como decía. Y luego el patrón de lluvias en la derecha se está viendo alterado también. Si nos referimos a las distintas regiones, la zona norte del país está incrementando más rápido la temperatura, en el noreste del país especialmente. Además, a la zona del noreste le está afectando una cierta disminución en las lluvias, mientras que hay otras zonas, como decía antes, en el oeste, en el gráfico de la derecha, que está lloviendo un poco más, ¿no? En todo caso, estos son retos porque supone una readaptación de los sistemas de producción de agricultura a estas condiciones, dado que en el noreste, que es una reserva importante de grano del país, se han producido ya algunas sequías. En el oeste hay mayor precipitación y se están imponiendo, se están planteando desarrollo de cultivos en esas zonas, pero esto también puede ser transitorio, o sea, tiene sus riesgos, una adaptación cortoplacista, y hay que tener una visión que es fundamental para los temas de ecología largoplacista. Y también, por supuesto, actuar en el corto plazo. Si no,
difícilmente se pueden solventar los problemas del cambio climático. En el sureste, por ejemplo, del país, que es la zona en negro del mapa, donde se concentra la mayor parte de las precipitaciones, la zona monzónica húmeda, se está viendo mayores precipitaciones, pero además más concentradas en espacio y tiempo, con más inundaciones. Eso también tiene sus efectos. Y por otra parte, decir que ¿cómo enfocar el tema del cambio climático? Pues hay dos grandes bazas, ¿no? Por una parte, la mitigación, que consiste en reducir emisiones, lo cual es una competencia global, es una competencia de coordinación internacional, dado que uno puede reducir muchas emisiones, pero si en otras regiones no se reducen, pues no se soluciona. Es necesario llegar a acuerdos internacionales en tema de mitigación. A eso me refería. Adaptación se puede hacer con una perspectiva más local, con obras de infraestructura, con introducción de variedades más eficaces y más eficientes en el uso del agua, por ejemplo, que se está viendo ya en algunas zonas. Y sí hay que decir que esas medidas de adaptación por sí solas no nos resuelven el problema. Se tiene que combinar la mitigación con la adaptación. Bien, ahora pasando a analizar el impacto del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres, tenemos que hablar del ciclo de carbono, fundamentalmente. El ciclo de carbono es el que está ligado al proceso del cambio climático y, como veremos, China tiene a lo largo de todo el país y ancho toda una red impresionante de estaciones ecológicas. En verde se corresponden con los bosques, en marrón con los arbustos, zonas de arbustos, en amarillo son las zonas de pradera, fundamentalmente en la zona de Mongolia Interior, en el norte, y luego están las zonas en azul que son cultivos, donde hay estaciones meteorológicas, no, perdón, ecológicas. Entonces, en toda esta serie de puntos se ha venido reevaluando el acervo de carbono y se ha visto cómo en los últimos años se ha producido una importante recuperación de la fijación de carbono en estos ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Ya veremos después que se está produciendo una inversión muy potente en el tema de la reforestación en China, y lo que sí diré es que está absorbiendo del orden del 9% de las emisiones anuales de China, esos ecosistemas, y que además pueden ir todavía más en aumento esa absorción de carbono, que es beneficiosa para todos, puesto que los bosques que hay en China y los ecosistemas forestales son todavía jóvenes. Si esos bosques van madurando, van creciendo, todavía tienen un potencial de crecimiento en la absorción de carbono. Entonces, eso lo recogen distintos estudios. No obstante, el cambio climático, si supera ciertos umbrales, también plantea ciertos riesgos para los bosques, fundamentalmente atribuidos a un descenso de precipitación en algunas zonas y incremento de las temperaturas, que vendría asociado a una mayor sequedad y impacto sobre los procesos fisiológicos de los bosques. Entonces, estos son escenarios a futuro. El de abajo a la derecha, el escenario D, es donde se tendría en cuenta un escenario de mayor emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. Es decir, si se produce un incremento de la temperatura más alto, y es el caso de, el riesgo es mayor. Lo cual nos invita a pensar en que no solo hay que pensar en medidas de adaptación, que está bien, que es necesario, por supuesto, pero tanto Europa como China y otras regiones, Estados Unidos, fundamentalmente estas tres, deben fortalecer esa cooperación internacional para amortiguar esas emisiones y reducirlas a largo plazo. Bien, ahora paso a la tercera parte de la intervención, que es el tema de la propuesta de construcción de una civilización ecológica. Bien, China viene participando en
en estas conferencias internacionales desde el año 1972, en la cumbre de Estocolmo del hombre y la tierra, que se llamaba así. Es una cumbre importante en la cual ya se adelantarán temas que se verán 20 años después en la cumbre del año 92 de Río de Janeiro, o por el propio informe Brundtland, ¿no? de la exministra noruega, donde se acuña y se populariza el término desarrollo sostenible. Y bueno, decir que la civilización ecológica toma forma de alguna forma claramente en el año 2007, sí, que es el 17 Congreso del Partido Comunista de China, donde se plantea la civilización ecológica como un medio, como un objetivo para lograr la construcción de la sociedad Xiaokang, de la que hablaba. Es decir, el planteamiento es, si no hay un medio ambiente bien protegido, sostenible, un medio ambiente integrado, una gestión integral del medio ambiente y sostenible a largo plazo, la sociedad Xiaokang en esos documentos se reconoce no va a ser posible. Entonces se plantea una nueva estructura económica, un nuevo modo de crecimiento para el país y la transformación del modelo de consumo basado en un mayor ahorro energético y en la conservación del medio ambiente. A ver, sí, una economía cíclica para el conjunto del país, donde destacaría el mayor reciclaje de los productos y un uso duradero, control de la contaminación y de las emisiones y una mejora significativa de la calidad ecológica, ¿no? Entonces ya es en el 2012 cuando esta propuesta alcanza el rango científico y más alto de la política de China. Se reconoce como una de las políticas transversales a todo el país y con un alcance vinculante. ¿Cuál es el planteamiento de esta propuesta? ¿Qué cuestiones plantea? Parte del reconocimiento de que en China se estaban produciendo mejoras parciales en el ámbito medioambiental, pero que se da una crisis ecológica de fondo, tanto en China como a nivel global, en la biosfera. Y luego entraré en esto, ¿no? En esta distinción. Como soluciones propuestas, decía, sería transformar, ecologizar, si se me permite la expresión, el modo de producción a través de mejor tecnología e innovación, un modelo centrado en la mayor calidad y eficiencia ambiental, una mejora de las relaciones entre sociedad y medio ambiente y también una mejora en las relaciones sociales entre humanos. Esto se plasma en el año 2015 a través de la cooperación internacional en el Acuerdo de París, que fundamentalmente impulsan Estados Unidos y China, y también está Europa ahí. Con el resultado esperado de ese ahorro de recursos naturales, una mayor calidad ecológica y un desarrollo productivo y enriquecimiento social. Bien, ya nos estamos aproximando al final, pero antes de terminar quisiera comentar los avances más significativos en el terreno ambiental, en el ámbito ambiental que se están produciendo en China. Yo destacaría 4. En primer lugar, esa escala de los programas de reforestación que tiene el país, que abarcan buena parte del oeste y del norte del país, las medidas de control de la contaminación y la definición de las líneas rojas ecológicas. Esto es más reciente. Para completarlo con el compromiso de pasado septiembre de China de lograr la neutralidad climática en el año 2060. Vamos a ir analizando por partes. Bien, los programas forestales en China, lo primero que hay que decir es que China es vanguardia en este momento en la recuperación forestal, en la restauración de ecosistemas forestales a nivel planetario. Es una de las pocas zonas del mundo
también hay otras, pero es la zona en la que se está produciendo una recuperación más veloz de superficie y volumen forestal. ¿A qué se debe esto? A medidas que se están aplicando, que son el programa de protección de bosques naturales y el programa de conversión de agricultura de laderas en bosques. Estos dos primeros programas son los más importantes, pero también hay otros, como son, por ejemplo, el de los Tres Nortes, que es el de la Gran Muralla Verde, que es muy conocido, el programa de control de la erosión en Pekín y Tianjin, y también programas intensivos de plantaciones forestales, para no depender tanto de la importación. Esto se complementa, por otra parte, con, bueno, Gladys lo sabe porque además, Gladys, estuviste, para mí fue todo un honor en la defensa de mi tesis doctoral. Tuviste la oportunidad de leer la tesis también y esta es una zona en la que estuve al sur de Shanghái, no muy lejos de Shanghái, a unos 200 kilómetros, que es una zona muy conocida en China por su cultura del bambú, como se aparecía en la foto, en la casa de unos campesinos que vivían allí y a los que estuve entrevistando, ¿no? En esta zona, junto con mi director de tesis, Manuel Ruiz, realizamos una investigación de campo dirigida a entender el proceso de transición forestal en esta localidad del pueblo de Daxi, en la región de Anji. Anji es la región, una de las regiones más conocidas por su cultura de bambú en China. Está, como decía, a 200 kilómetros de Shanghái, hacia adentro. ¿Qué ha pasado en esta región concretamente? Pues ha permitido un uso multifuncional de los bosques, donde se combina, por un lado, la producción de caña de bambú, de extracción del té y de esto, sí, nueces de nogal chino en la economía primaria, con una economía más terciaria y más reciente, desarrollada en torno al uso paisajístico de estos recursos mediante el ecoturismo. Todo esto, además, se ha producido en una transición forestal local, pero en el contexto de la nueva política forestal de China, donde los valores ambientales tienen mayor importancia. Y decir también que en esa zona, como en otras zonas de China, la gestión de la tierra, afortunadamente, viene gestionada mediante un uso familiar bastante igualitario en el acceso a la tierra. Todo el mundo tiene su parcelita, por así decirlo, lo cual te permite tener una base económica básica que luego puedes compatibilizar con otros empleos. Bien, y luego está, por otra parte, donde también he investigado, el programa de conversión de agricultura de laderas en bosques. En este también tuve la oportunidad, este que realicé desde Indonesia, este trabajo, que fue una revisión sistemática de los efectos ambientales y socioeconómicos. Básicamente, bueno, esto está en inglés, pero lo vengo a resumir rápido. Ese programa que se aplica a 120 millones de personas en todo el país, que ha ocupado una extensión importante ha repoblado cerca de 20 millones de hectáreas. Si lo sumamos al programa de bosques naturales, en total se han recuperado más de 40 millones de hectáreas en China, y lo cual es una superficie forestal impresionante, ¿no? Hay que decir, España, por ejemplo, tiene 50 millones de hectáreas de la extensión de España, y hasta 2015 se recuperaron 40 millones de hectáreas, lo cual ha sido una recuperación muy rápida. Entonces, la recuperación asociada a las zonas donde se implementa el programa ha sido mayor que en otras zonas donde no se implementa, lo cual es muestra de su eficacia. Se ha visto cómo
los ingresos de los campesinos más pobres que solían gestionar esas tierras se han visto incrementados, se ha visto diversificados esos ingresos, con lo cual ya no tienen que recurrir a extracción de madera directa, sino que pueden recogerlo detrás, importar madera de otras regiones de China, o ya no madera, sino que se está produciendo el cambio por el gas natural en sus propias cocinas, ¿no? Ya no usan esa forma de obtención de energía, sino que se está produciendo una transformación realmente rápida en estas zonas de programa, donde el empleo está diversificándose también con nuevos empleos y además ha tenido un impacto positivo en la distribución de ingresos el programa. ¿Por qué? Porque afectaba a familias de campesinos que eran generalmente más pobres y que se han visto beneficiados con acceso a la compensación económica que se da para recuperar esos bosques y con nuevas formas de empleo. Además, se ha visto una reducción de la erosión, una sostenibilidad en el tiempo del programa, porque se sigue aplicando desde hace 20 años, más de 20 años ya, y se ve como una apuesta estratégica, ¿no?, por parte del país estos programas forestales. En suma, pues como decía, se ha producido una recuperación forestal muy rápida en China, que esta es la transición forestal ya de muchos cientos de años. Primero una disminución y luego una recuperación de la superficie forestal y del volumen. ¿Y cómo se logra esto? Pues con mucha inversión, diría, con mucha inversión y mucho cuidado en todo esto. Estamos hablando de que el programa de bosques naturales ha invertido 60 billones de dólares. Esto es hasta 2016. El programa de conversión de agricultura de laderas sin bosques, que es el que estuve estudiando, pues una cifra muy similar también. Y se están protegiendo distintas zonas del país, ¿no? La protección de zonas naturales ya supera el 18% del territorio, que el 17% es el límite base que establece la Convención de Biodiversidad Biológica. Entonces, bueno, aquí se ve la inversión gradual en los dos programas y la recuperación de la superficie forestal. La superficie forestal de China ya está en el orden del 23%. Estamos hablando de que hace 20 años estaban por debajo del 20%. O sea, es una velocidad destacable. Se está reduciendo la erosión del suelo, que es cierto que todavía es importante porque en la zona oeste del país hay zonas con bastante erosión, pero que se está reduciendo. Y aquí decía, en este otro artículo de estos autores, cómo estos grandes programas forestales lo que han logrado es una mayor absorción de carbono a partir de ese establecimiento y crecimiento de esos bosques, entre sobre todo en la década de 2000, de 2010, para la cual se hace este estudio. Se está absorbiendo cerca del más del 9% de las emisiones de carbono de China, lo cual indica dos cosas. Por un lado, que se está mejorando mucho en la recuperación forestal y por otro lado, que todavía hay que hacer un importante esfuerzo en la mitigación de reducción de emisiones de carbono. Se ve además que las zonas donde se implementa el programa se recupera mucho más rápido. Se absorbe mucho más rápido el carbono, de manera que se prueba la eficacia del programa, de los programas forestales en la absorción de este carbono. Bien, y ahora pasando al tema de la contaminación atmosférica, se elaboró un plan entre los años 2013 y 2017 para atacar el problema de la contaminación de partículas y de otros contaminantes en la zona de Pekín, Tianjin y otras regiones, con medidas muy fuertes que han logrado reducir considerablemente la concentración de esos contaminantes en el aire. O sea, hay algunos indicadores como ozono que va en ligero aumento, pero los demás indicadores muestran una
primera mejoría. No hay que echar las campanas al vuelo tampoco, porque este es un esfuerzo que debe mantenerse en el tiempo, si bien son progresos iniciales importantes, que, como digo, deben continuar en el tiempo. Después viene la definición de esas líneas rojas ecológicas que se están dando en China, que es una delimitación espacial, ¿no? Una definición de zonas espaciales, una zonificación de ecosistemas dentro del país que cubre más del 25% de toda la extensión del país. Es una extensión considerable. Son zonas con importantes funciones ecológicas, ricas en biodiversidad, que permitirían una seguridad ecológica del país, que tiene implicaciones la designación de estas zonas para la gestión. Es decir, si hay una zona de estas ecológicas, no se puede alterar su calidad, no se puede invadir, no se puede restringir, no se puede reducir su extensión ni cambiar sus servicios ambientales. Digamos que es una línea base que no se puede tocar. Asimismo, bueno, hay otras categorías y aquí está el mapa donde se ubican estas zonas ecológicas, fundamentalmente en el norte y en el oeste del país, como podéis ver. Esta, bueno, es información que la fuente es de la Academia de Ciencias de China y del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China también. ¿Cómo se delimitan estas zonas? En primer lugar, se hace una evaluación científica por un comité de expertos científicos que verifican que estas líneas rojas cubren las áreas protegidas previamente existentes. Después, esa propuesta se baja a coordinarla con los agentes sociales y económicos, y yo diría que es un modelo que refleja bastante bien la forma de funcionamiento habitual de la administración en China, ¿no? Se produce una coordinación de un proceso de arriba abajo con un proceso de abajo arriba, que me parece recalcable y bastante interesante. Y ya, antes de la discusión, quería mostraros la estrategia que tiene China para reducir sus emisiones a largo plazo para lograr un desarrollo bajo en carbono. Bien, esta estrategia que nace de la Universidad Tsinghua, que perdón, la universidad más importante de todo el país, está coordinada con los objetivos de lograr y completar una modernización socialista ambientalmente sostenible para el año 2049, cumplir también con los compromisos de 2 grados y 5 grados del Acuerdo de París, contribuyendo así a la construcción global de una civilización ecológica. Se trata, por tanto, de alcanzar el pico de emisiones antes de 2030, ese es el objetivo, para comprometerse, como se ha comprometido ya el gobierno de China, a la neutralidad climática en 2060. Hay varios escenarios. En primer lugar, es el de las contribuciones, un escenario más conservador, diríamos, que parte del propio Acuerdo de París, que es el primero que pone 2030, las contribuciones nacionales determinadas nacionalmente, perdón. Después, uno más ambicioso que ese escenario, para pasar a largo plazo del 2 y 1,5 grados. Mostraré este gráfico que muestra cuál es el planteamiento actual en China para alcanzar esa neutralidad a largo plazo. Bueno, ya de por sí, para mí, que tengan este gráfico me parece ya importante, esa noticia de esa neutralidad climática en 2060 es una buena noticia. Desearía, por tanto, también que se alcanzase antes, eso también lo tengo que decir, pero es una buena noticia que se alcance ese compromiso. Y el planteamiento es alcanzar el pico, como se muestra en el gráfico, antes de 2030, para luego descender rápidamente y enlazar con el
el escenario de grado y medio. O sea, China en un principio sigue planteándose a corto plazo seguir aumentando la eficiencia de las emisiones, pero como su economía se va a expandir, o lo plantean así, seguir creciendo su economía en el corto plazo, pues va todavía a crecer durante un poco de tiempo, durante una década, menos de una década ya, esas emisiones para luego descender, ¿vale? Planteo aquí la discusión en torno a tres ejes. Uno es la huella ecológica, otro, las emisiones históricas actuales, y otro muy importante también, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional. Sin cooperación internacional no hay futuro ni para nadie ni para esta biosfera. Es fundamental. Bien, si atendemos a la huella ecológica, que es, como decía antes, la superficie en hectáreas globales, la superficie de la Tierra per cápita necesaria para mantener el modo de producción y consumo en una determinada sociedad, ¿no? Es la media. Si vamos al análisis de qué es lo que es necesario para mantenerse el nivel de consumo y producción, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, vemos que necesita prácticamente 8 hectáreas globales por persona. Es de esos tres polos que he mencionado antes, que son Estados Unidos, Europa y China, digamos que es el que tiene mayor huella ecológica per cápita. Luego está Europa, con cerca de 5 hectáreas, y después viene China ya con más de 3 hectáreas per cápita. Claro, ¿qué pasa? Que China tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces, lo que está ocurriendo en términos absolutos, esta es la huella ecológica actual absoluta. Si analizamos esto, vemos que China es, como decía antes, el mayor emisor de carbono, que se ve en azul. Va seguido de los Estados Unidos de América y luego de la India y por último de Europa, porque la India tiene mayor población también que Europa, por supuesto, y tiene un mayor consumo. Entonces, de alguna forma, para encontrar una solución a todo esto, yo creo que es necesario tener preciso dos cosas. Primero, la disparidad que hay existente entre las huellas per cápita entre los países. Hemos visto aquí, decía antes, 7,5 hectáreas, perdón, casi 8 en Estados Unidos frente a 3 en China. Claro, es abismal la diferencia. No es fácil gestionar un país de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Por otra parte, tampoco se puede decir, bueno, pues vamos a dejar que, porque ya tenemos 8.000 millones de personas en todo el planeta, es otro factor importante, la demografía, es lo que quiero decir. Entonces se debe tener en cuenta por lo menos las dos perspectivas, ¿no? Después, ¿qué pasaría en la huella ecológica planetaria? Esto es ya considerar, imaginemos, si todos los habitantes del planeta tuviesen la huella per cápita que hay en Estados Unidos, en Europa, en China o la India. Pues tenemos que si todo el mundo de la Tierra viviese como en Estados Unidos y tuviese esa economía, se necesitarían los servicios ambientales de nada más y nada menos que 5 veces la Tierra. ¿Con esto qué quiero decir? Europa, pues prácticamente 3. Y China, un poco debajo de 2,5. Con esto quiero decir, por una parte, el modelo de las sociedades occidentales, entre comillas, opulentas hasta ahora, y si las comillas porque otra cosa es la distribución, pero en términos absolutos me refiero por opulentas a volumen de mercancías puestas en circulación, ese modelo no se puede universalizar. O sea, ¿y qué quiere decir con que no se puedan universalizar? Obviamente que no hay 5 tierras para alimentar ese modelo. Y tampoco hay 3 tierras para el caso de Europa, ¿vale? Y cuando digo que no se puede universalizar, uno debe también tirar de otros criterios, como es la justicia ambiental.
Y con esto quiero decir que me parece un modelo injusto. Un modelo injusto porque si solo permite que lo mantenga una pequeña parte de la población, y luego además habría que ver qué población, porque dentro de esas regiones también hay desigualdades importantes, no me parece un modelo sostenible. Dicho esto, China ya está por encima también de una tierra. Es decir, el modelo de China, si todo el mundo en el planeta consumiese al nivel de China, tengo que decir, tampoco sería asumible para el conjunto del planeta. O sea, todos debemos hacer un esfuerzo de transformación de estos modelos económicos y sociales para reducir el impacto que tienen nuestras economías, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Y luego, muy importante, porque para mí resume esto muy bien, tener en cuenta tanto las emisiones históricas acumuladas en el tiempo como las emisiones actuales. Yo entiendo muy bien el criterio que defienden en China, que es el de criterio de responsabilidad común diferenciada, el cual alude a, es decir, si vemos el mapa de la izquierda, perdón, el gráfico de la izquierda, la región de Europa y la región de la Unión Europea concretamente y la región de los Estados Unidos de América, a lo largo del tiempo ha sido la primera región en industrializarse. Ha sido la primera región en la que se ha producido un proceso de acumulación velocísimo, súper rápido. Por no mencionar otros costes e impactos sociales que naturalmente ha tenido ese proceso, ¿no? Pero en términos de carbono, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que hasta la fecha de 2018, si uno se queda en el punto donde tengo el puntero ahora mismo, Estados Unidos acumula el total hasta la fecha del 25% de las emisiones que ya están arriba en la atmósfera. Europa acumula el 22% y luego viene China con el 13%. ¿Vale? O sea, China tiene aproximadamente la mitad en la atmósfera de lo que ha puesto Estados Unidos a lo largo del proceso. ¿Qué pasa? Que luego hay que mirar la gráfica de la derecha al mismo tiempo y ver que a partir del año 2006 China ya lidera el proceso de emisiones globales. ¿Qué significa esto? Para mí es insuficiente decir tanto una cosa unilateralmente como la otra. ¿Por qué? Porque si China o la India o otro país o si Estados Unidos decide salirse, por ejemplo, del Acuerdo de París y volver a contaminar a una escala muy fuerte, eso nos aboca a un riesgo, que ya el planeta ha acumulado un incremento de 1 grado centígrado. Es decir, nos queda medio grado de diferencia, medio grado. Y medio grado no nos permite un proceso de acumulación tan brutal como el que se produjo en Europa y Estados Unidos. Desgraciadamente, por eso hay que atender, en mi opinión, al criterio de justicia ambiental entre zonas y entre clases sociales, que nos dice que países que se han industrializado y se están industrializando más tarde, véase el caso de China, la India, por no mencionar África, Latinoamérica, han de ser facilitados en su proceso de transición ecológica hacia las nuevas energías renovables. Si uno se empeña en bloquear, en poner trabas y no dejar que estas zonas accedan a esas nuevas tecnologías renovables, estaremos dificultando ya no solo la supervivencia de toda la humanidad, porque es así, sino la propia supervivencia de quien se empeña en imponer esas restricciones. Y ya terminando, diré que en el tema de la cooperación internacional me parece fundamental el tema del Acuerdo de París, al cual se llega en 2015. Es un tema de una actualidad tremenda y que, bueno, todavía está por ver, pero espero que los Estados Unidos retomen esa senda, porque si no, la verdad, nos trae un problema serio el que recientemente hayan querido salirse unilateralmente, cuando además China ha permanecido fiel a ese acuerdo en todo momento.
Luego está el tema de la nueva ruta de la seda, que se inicia en 2013, sobre el cual hay mucho escrito y que mencionaré brevemente. Y en 2017 se menciona la nueva ruta de la seda hacia las tecnologías renovables y la nueva ruta verde de la seda. Se pone en marcha a partir de 2017. En mi opinión, esta cooperación internacional es fundamental tenerla en cuenta con una perspectiva de justicia ambiental, tanto internacional, redistributiva, que no lo he puesto aquí, pero es así, e intergeneracional, es decir, generaciones actuales y futuras. Esa transferencia de tecnología que decía hacia los países en desarrollo y, al mismo tiempo, llevar el debate de la sostenibilidad a los acuerdos internacionales. Bien. Decir en este punto que China lidera también la inversión en energías renovables. Es el primer inversor internacional en energías renovables, con más de 800 billones de dólares invertidos entre 2010 y 2019, seguidos de la zona de Europa, con 700 cerca por Europa y ya detrás de Estados Unidos, ¿no? Esto es un tema importante porque es lo que va a permitir, entre otras cosas, una transición ecológica a largo plazo a nivel planetario, ¿no? También es muy importante decir que es importante que se blinden socialmente esas nuevas tecnologías, que se permita un acceso público de las distintas sociedades y para garantizar el acceso a la energía y a los recursos por los distintos grupos de la población. Ya este es el mapa de los países involucrados en la nueva ruta de la seda, donde se observa cómo, en términos de intensidad de carbono por unidad económica, China tiene más intensidad económica que los demás países, porque China se está industrializando a una velocidad muy rápida. Quiere decir esto, ha sido polémico, por ejemplo, en el tema de la ruta de la seda, inversiones que se producían, por ejemplo, en el ámbito de carbón o otro tipo de cosas que se deben corregir y que se deben impulsar hacia las energías renovables como se viene haciendo desde 2017. Bien, hay que decir también que esos países generalmente, no quiere decir esto que ello lo justifique, pero esos países generalmente tienen menores emisiones de CO2 porque son países muy poco industrializados, con lo cual, en mi opinión, lo que se debe garantizar es una transferencia tecnológica muy potente hacia esos países, por ejemplo, en África, en Asia, Latinoamérica también, para que puedan instalar esa nueva capacidad instalada en energías renovables. Este es uno de los, en mi opinión, una de las claves que debe estar en el tapete. Bien, y luego además hay que decir que hay países de la nueva ruta de la seda que ya están afortunadamente también cambiando su perspectiva, como en Pakistán, que decide reducir sus proyectos de carbón. Vietnam está tratando de reincorporarse después de la crisis de la pandemia de una forma más ecológica, y otros países que están implantando, han retrasado los planes de térmicas, de plantas térmicas por criterios de energías renovables. Y ya termino con esto. Para mí, la clave en la transición es social, por una parte, y ecológica. No podemos olvidar el componente social que tiene esta transformación. Se debe fortalecer una cooperación internacional facilitando esa transición ecológica hacia los países en desarrollo, no poner trabas, como a veces sucede. Erradicar la pobreza minimizando el impacto ambiental, garantizar ese acceso igualitario a ese acceso a los recursos ambientales y naturales. Naturalmente, este es un proceso. Quiero decir, esto uno no sale por la mañana al día siguiente y se logra esto, pero en mi opinión es un poco a lo que deberíamos ir, ¿no? Una menor intensidad en el uso per cápita de los bienes y servicios ambientales, unas tecnologías mejor adaptadas al uso del medio ambiente y una nueva ruta de la seda actualizada hacia unas inversiones en las energías renovables. Para mí esto es uno de los temas más importantes. Al mismo tiempo,
que se tenga en cuenta que hay mucha gente, por ejemplo, en otros continentes o en otras zonas que todavía tienen que erradicar esa pobreza, eso debe primar sobre otros criterios, en mi opinión, y finalmente introducir criterios económicos de redistribución, suficiencia también y eficiencia. Cuando digo suficiencia, naturalmente me estoy refiriendo a grupos sociales más privilegiados, que son los que, en mi opinión, debieran reducir su huella ecológica, porque hay otros que es que no tienen prácticamente nada. Y bueno, con esto ya os doy las gracias y bueno, si queréis pasamos a comentar un poco.